Analysts say a direct hit by an extreme coronal mass ejection could be catastrophic, leading to widespread power blackouts. ¿Alguna vez te has preguntado por qué multimillonarios como Mark Zuckerberg de repente empezaron a comprar islas y a construir búnkeres impenetrables que costaron cientos de millones? No se trata solo de una nueva tendencia en mejoras extremas del hogar. De hecho, hay un desastre inminente que podría explicar sus urgentes preparativos. En 2024, los científicos predicen una tormenta solar apocalíptica, un evento tan poderoso que amenaza con hundir en el caos nuestro mundo tecnológicamente dependiente, lo que podría enviarnos de regreso a la Edad Media. Todos nuestros satélites serán destruidos, los sistemas GPS fallarán, las transmisiones de televisión se quedarán estáticas e Internet, la columna vertebral de la sociedad moderna, dejará de existir. Pero los efectos van más allá de las simples fallas de comunicación. Las redes eléctricas que alimentan nuestras ciudades e industrias serán las siguientes. Los transformadores, incapaces de hacer frente al aumento de la energía solar, fallarán en masa, hundiendo al mundo entero en la oscuridad. No habrá electricidad durante meses, posiblemente años. Los sistemas de suministro de agua que dependen de bombas eléctricas dejarán de funcionar y los sistemas de refrigeración fallarán, deteniendo la conservación de alimentos y medicinas. Sin comunicación, comida o agua, habrá un caos y una anarquía masivos en los que todos lucharán por su propia supervivencia. Quizás estés pensando que esta es solo otra de estas predicciones del fin del mundo que en realidad nunca sucederá. Después de todo, si algo así nunca sucedió en nuestra historia, ¿cuáles son las posibilidades de que suceda ahora? Pero esa es la cuestión. Este evento ocurrió antes. De hecho, sucedió no una, sino muchas veces, y sin duda volverá a suceder. Planet Earth dodged a catastrophe 2 years ago. Scientists say an extreme solar storm believed to be the most powerful in at least 150 years barely missed the U.S. As Mark Martin shows us, if it would have hit the Earth, the results could have been devastating. No le prestamos mucha atención porque nuestra civilización no dependía tanto de la tecnología y la electricidad en aquel entonces y apenas nos afectó, ya que las tormentas solares rara vez representan una amenaza directa para la vida humana. En medio de la noche del 2 de septiembre de 1859, personas de todo el mundo se despertaron sobresaltadas por un brillo espeluznante y sobrenatural en el cielo que convirtió la noche en día. La aurora borealis, comúnmente conocida como aurora boreal, se extendía hasta Cuba y Honolulu, mientras que la aurora australis o aurora austral llegaba hasta Santiago de Chile. Para innumerables personas en todo el mundo, este marcó su primer encuentro con la aurora, dejándolos desconcertados por los cielos inusualmente brillantes. En algunos lugares había tanta luz que los pájaros comenzaron a cantar y las farolas de gas y velas se apagaron, lo que los desconcertados encendedores consideraron innecesario. Algunos temían que presagiara el apocalipsis, mientras que otros, engañados por los cielos iluminados y el sonido de los pájaros, lo confundieron con el amanecer y comenzaron sus rutinas diarias. El sistema de telégrafos, la maravilla tecnológica de la época y la columna vertebral de las comunicaciones internacionales, repentina e inexplicablemente se volvió loco. Los operadores quedaron impactados, literalmente, por las chispas que salían de sus equipos. Algunos incluso informaron que sus máquinas funcionaban mejor desconectadas, alimentadas únicamente por el aire eléctrico que las rodeaba. La causa de este suceso sin precedentes era totalmente desconocida para la gente de la época, un misterioso fenómeno que más tarde sería conocido como el evento Carrington. Lleva el nombre del astrónomo inglés Richard Carrington, quien, el día 1 de septiembre, el día anterior, en medio de sus observaciones de rutina, presenció el evento que grabaría su nombre en los anales de la historia, la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada. El ritual diario de Carrington consistía en dibujar minuciosamente las manchas solares que observaba a través de su telescopio, un método que le permitía seguir el movimiento y los cambios en la actividad magnética del Sol. Ese día en particular, mientras miraba a través de su telescopio, Carrington notó un grupo de enormes manchas solares en la superficie del Sol.
Estas no eran infrecuentes, pero lo que sucedió a continuación no se parecía a nada que él o cualquier otra persona hubiera visto jamás. Carrington observó un repentino e intenso destello de luz blanca que emanaba de las manchas solares. Este brillante destello de luz fue tan inesperado y extraordinario que Carrington quedó momentáneamente atónito. Recuperando rápidamente la compostura, se apresuró a registrar el suceso, anotando el momento y las características de la llamarada. Esta meticulosa documentación resultaría crucial para vincular la erupción solar con las perturbaciones geomagnéticas que pronto siguieron en la Tierra. El fenómeno que Carrington observó fue una llamarada solar, un poderoso estallido de radiación que emana de la liberación de energía magnética asociada con las manchas solares. Al principio, el propio Carrington no comprendió del todo las implicaciones de lo que había visto, pero después de presenciar el caos que ocurrió al día siguiente, supo que había una conexión. Sus observaciones proporcionaron la primera evidencia clara de que las erupciones solares estaban relacionadas con tormentas geomagnéticas en la Tierra. Pero, ¿por qué el Carrington sería considerado apocalíptico? Después de todo, al final, fueron solo algunas luces en el cielo y telégrafos rotos. Bueno, la única razón por la que el evento Carrington de 1859 no destruyó la civilización humana fue el panorama tecnológico de la época. La tecnología más avanzada de la época, el sistema de telégrafo, no tenía la ubicuidad ni la importancia crítica que tienen las redes eléctricas y de comunicación actuales. La interrupción del sistema telegráfico causó confusión e inconvenientes, pero no era parte integral del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La vida cotidiana de la mayoría de la población, que todavía era en gran medida agraria o dedicada al trabajo manual, continuó sin muchas interrupciones. La gente estaba acostumbrada a vivir sin las comodidades que ofrecen la electricidad y las comunicaciones electrónicas. Las comunidades eran más autosuficientes, con producción local de alimentos y fuentes de agua que no dependían de la energía eléctrica. Esto significó que, si bien las líneas telegráficas estaban caídas y las comunicaciones se paraban temporalmente, las necesidades básicas de la mayoría de la gente no se vieron afectadas. Para comprender el potencial de un evento de este tipo para alterar la civilización moderna, es necesario profundizar en los fenómenos de las erupciones solares, las eyecciones de masa coronal, CME, y la magnetosfera de la Tierra. La corona, la atmósfera exterior del Sol, está formada por intensos campos magnéticos. Con el tiempo, estos campos pueden enredarse, acumulando energía gradualmente como si se enrollara un resorte. Esta energía se desata repentinamente durante el realineamiento de estos campos magnéticos, lo que resulta en erupciones o eyecciones solares. Si bien las erupciones solares y las CME pueden ocurrir simultáneamente, son fenómenos distintos. Las erupciones solares, esencialmente explosiones de luz, se limitan a la atmósfera inferior del Sol y son relativamente menores. Por el contrario, las CME son colosales. A veces eclipsan el tamaño del Sol e impulsan miles de millones de toneladas de plasma abrasador a través del espacio a velocidades inmensas. Aunque las CME ocurren a lo largo de la superficie del Sol y a menudo se desvían hacia el espacio sin consecuencias, ocasionalmente se dirigen hacia la Tierra. Las CME menores pasan desapercibidas, nuestra atmósfera filtra la radiación cósmica y nuestro campo magnético dirige el plasma solar hacia los polos, lo que da como resultado la exhibición de luz natural de las auroras. Sin embargo, la actividad solar, al igual que el clima de la Tierra, abarca un espectro que va de leve a severo. Si bien las CME son un fenómeno solar común que ocurre unas pocas veces al día, el Sol puede producir formidables supertormentas una o dos veces por siglo que llegan a la Tierra. El impacto de estas supertormentas en nuestro planeta puede variar ampliamente, desde perturbaciones menores hasta consecuencias devastadoras para nuestra infraestructura tecnológica y nuestra forma de vida. Al llegar, la interacción entre una CME y la magnetosfera de la Tierra es donde la ciencia se vuelve particularmente intrigante. La magnetosfera de la Tierra es una región del espacio dominada por el campo magnético de la Tierra. Protege al planeta del viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana del Sol. Sin embargo, cuando una CME llega a la Tierra,
puede comprimir la magnetosfera e inducir corrientes en la ionosfera terrestre, la capa de la atmósfera terrestre que está ionizada por la radiación solar y cósmica. Estas corrientes inducidas pueden provocar fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra, conocidas como tormentas geomagnéticas. La gravedad de estas tormentas se mide en la escala G, desde G1 menor hasta G5 extrema. Una tormenta G5, como el evento Carrington, puede tener profundos impactos en los sistemas eléctricos, los satélites e incluso la exposición a la radiación en vuelos a gran altitud y misiones espaciales. La razón por la que estas tormentas geomagnéticas pueden ser tan perjudiciales radica en su capacidad para inducir corrientes eléctricas en conductores largos, como líneas eléctricas, tuberías y cables submarinos. Estas corrientes inducidas pueden sobrecargar las redes eléctricas, provocando fallas en los transformadores y cortes de energía generalizados. Además, el aumento de la radiación puede dañar la electrónica y los paneles solares de los satélites, lo que podría anular el GPS, las telecomunicaciones y la previsión meteorológica. Comprender los impactos potenciales de tales eventos solares se ha convertido en un área crítica de investigación, dada nuestra creciente dependencia de la tecnología. Sin embargo, a pesar de ello, no se ha hecho nada para protegernos de tal evento. De hecho, hace apenas unos años, la Tierra escapó por poco de una tormenta solar de una magnitud como la del evento Carrington de 1859. ¿Recuerdan la aterradora profecía maya que muchos creían que predecía cambios globales significativos o incluso el fin del mundo en 2012? Bueno, en 2012 el mundo casi fue testigo de su fin. Fue en julio cuando una eyección de masa coronal surgió de la superficie del Sol en dirección a la trayectoria orbital de la Tierra. Este evento de 2012, si hubiera golpeado a la Tierra, podría haber rivalizado o incluso superado al evento Carrington en su potencial para alterar la infraestructura tecnológica moderna, desde las redes eléctricas hasta las comunicaciones por satélite. Afortunadamente, sin embargo, la tormenta solar no alcanzó la Tierra por apenas 9 días. Daniel Baker of the University of Colorado told colleagues from NASA, "If it had hit, we would still be picking up the pieces. I have come away from our recent studies more convinced than ever that Earth and its inhabitants were incredibly fortunate that the 2012 eruption happened when it did." Así es, no fuimos salvados por nuestro conocimiento, ciencia o tecnología astronómica, sino por pura suerte. Ya que este evento ocurrió 9 días después, quién sabe si estaríamos vivos hoy. Without the electric grid, well, of course, there's no power. There's also no water. There's also no communications, no transportation, no medical care. The financial system would be down. The environmental effects would be catastrophic at a level that we've never seen before. Si esta tormenta solar hubiera ocurrido una semana antes, la catástrofe habría sido de proporciones bíblicas y todavía estaríamos intentando reconstruir los sistemas afectados. A study by the National Academy of Sciences found the total economic impact could be more than $2 trillion. That's 20 times greater than the cost of Hurricane Katrina. Pero el coste de su reconstrucción no es el verdadero problema. La verdadera preocupación es que necesitaremos al menos 4 años para reconstruirlo por completo. ¿Qué pasaría con nuestra civilización en esos 4 años sin electricidad? La evidencia sugiere que poderosas tormentas solares han estado impactando la Tierra durante milenios. Un estudio publicado en enero de 2022 reveló hallazgos de partículas radiactivas incrustadas en lo profundo del hielo de Groenlandia, restos de una tormenta solar masiva que azotó nuestro planeta hace aproximadamente 9.200 años. Además, los vuelos espaciales de la NASA han documentado que una tormenta solar de una magnitud comparable al evento Carrington azotó la Tierra alrededor del año 774 d.C., lo que ejemplifica aún más el precedente histórico de perturbaciones solares significativas. Se estima que las tormentas solares de magnitud capaz de causar perturbaciones tecnológicas generalizadas ocurren aproximadamente una vez cada 100 a 200 años.
Sin embargo, la frecuencia de tales eventos y sus impactos en la Tierra pueden variar ampliamente según la naturaleza cíclica de la actividad solar y las complejidades de predecir los fenómenos meteorológicos espaciales. Las tormentas solares han recordado periódicamente a la humanidad nuestra vulnerabilidad a los caprichos del Sol. Uno de estos acontecimientos ocurrió el 13 de marzo de 1989. Cuando una poderosa tormenta geomagnética azotó la Tierra y provocó el colapso de la red eléctrica de Hydro-Québec en Canadá. La tormenta fue provocada por una CME que interactuó con la magnetosfera de la Tierra, induciendo corrientes lo suficientemente fuertes como para sobrecargar líneas eléctricas y transformadores. El apagón de Quebec de 1989 ejemplifica el impacto directo que las tormentas solares pueden tener en la infraestructura eléctrica. Otro ejemplo notable es la serie de tormentas solares conocidas como tormentas de Halloween en octubre y noviembre de 2003. Durante este periodo, el Sol desató una andanada de erupciones solares y CME que perturbaron las operaciones satelitales, afectaron la navegación GPS, las redes de comunicación e incluso provocaron el cierre temporal de la red eléctrica sueca. Además de los impactos directos sobre la tecnología, las tormentas solares suponen un riesgo para la salud humana, en particular para las tripulaciones de las aerolíneas y los pasajeros de las rutas polares. Durante las tormentas de Halloween de 2003, las aerolíneas se vieron obligadas a desviar vuelos para evitar el aumento de los niveles de radiación. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tuvieron que refugiarse para evitar enfermedades por radiación. Pero todos estos eventos fueron relativamente débiles en comparación con el evento de Carrington. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasará exactamente si nos golpea un evento de Carrington? Bueno, si ocurre una tormenta solar de esa magnitud, es como apagar el interruptor de energía del mundo. En un instante, todo aquello en lo que se basa la civilización moderna comienza a desmoronarse. Los satélites se fríen en órbita, cortando los teléfonos móviles, Internet y la televisión. Sin GPS, los aviones pierden el rumbo y los cielos, antes ordenados, se convierten en caos. Las primeras horas están marcadas por la confusión. Las radios emiten estática en lugar de noticias, lo que deja a la gente buscando información. Pero a medida que la realidad se impone, la confusión se convierte en pánico. En las ciudades, la noche cae como un telón. Las farolas y las casas se oscurecen. Los hospitales, atrapados en generadores de emergencia, enfrentan la sombría elección de a quién salvar y a quién dejar ir. Los sistemas de suministro de agua que dependen de bombas eléctricas dejan de funcionar. Los sistemas de refrigeración fallan, lo que detiene la conservación de alimentos y medicinas. Entonces, los supermercados se convierten en campos de batalla. Con las cajas registradoras muertas y las máquinas de tarjetas inservibles, no pasa mucho tiempo antes de que las compras de pánico se conviertan en saqueos. Las ventanas se rompen y las puertas se derriban a patadas, mientras la gente pelea por las últimas latas de comida y botellas de agua. El fino barniz de la sociedad comienza a desprenderse, revelando una desesperación que muchos pensaban que la humanidad había superado. Sin electricidad, los surtidores de las gasolineras son solo esculturas de metal. Los coches se convierten en trozos de metal inútiles que bloquean las carreteras. Paradas de transporte público. Las ciudades se convierten en trampas para los millones de personas que viven en ellas. En los días siguientes, sin entregas frescas, la comida se acaba. La gente empieza a mirar los productos enlatados en sus alacenas, preguntándose cuánto tiempo podrán hacer que duren. El agua se convierte en oro. La gente recoge agua de lluvia o irrumpe en los edificios en busca de algo para beber. Sin electricidad para la calefacción, el frío empieza a hacer daño. En las ciudades del norte, el frío del invierno se cuela en los hogares. La gente se apiña en busca de calor y quema todo lo que encuentra. Y en todas partes, la oscuridad de la noche es total. No hay farolas ni luz de las ventanas. No habrá policía, ni bomberos, ni ambulancias. Los gobiernos caerán porque no podrán operar sin líneas de comunicación. Los señores de la guerra y las pandillas locales toman el control y gobiernan mediante el miedo.
No habrá leyes, porque todos estarán desesperados por sobrevivir. Los vecinos se vuelven contra los vecinos. Los extraños son amenazas, no compañeros sobrevivientes. En el campo, los agricultores protegen sus cultivos y su ganado, sabiendo que son el objetivo de las masas hambrientas que huyen de las ciudades. Pero sin combustible para los tractores, lo único que pueden hacer es observar cómo los campos quedan desatendidos. Y luego está la hambruna. Sin envío de alimentos y mercados que funcionen, el hambre se propaga como una plaga. La gente come lo que puede encontrar, pero nunca es suficiente. La desnutrición y luego el hambre se generalizan. Sigue la enfermedad. Sin agua potable y saneamiento, enfermedades que alguna vez fueron fácilmente prevenibles arrasan en las comunidades. Este es un mundo irreconocible. La humanidad retrocede siglos hacia una nueva era oscura. En esta ruleta rusa que llevamos tantos años jugando con el Sol, la probabilidad de que una tormenta solar catastrófica golpee la Tierra es del 12% en 10 años. Por eso es importante preparar planes de contingencia, ya que un desastre de este tipo podría ocurrir en cualquier momento. Cada hogar debe tener un botiquín de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, linternas, baterías adicionales y otros elementos esenciales que duren al menos 2 semanas. Invertir en fuentes de energía alternativas, como paneles solares con almacenamiento de batería o generadores portátiles, puede proporcionar un respaldo cuando la red falla. Es fundamental contar con un suministro de agua almacenada y los medios para purificarla, como tabletas o filtros purificadores. A nivel gubernamental e institucional, mejorar y reforzar las redes eléctricas, las redes de comunicación y los sistemas de transporte para resistir las perturbaciones electromagnéticas son pasos esenciales. Esto incluye la instalación de tecnologías de refuerzo de la red, como jaulas de Faraday alrededor de los componentes críticos. Invertir en capacidades avanzadas de pronóstico del clima espacial y en satélites diseñados específicamente para monitorear la actividad solar puede proporcionar alertas tempranas, lo que permitirá implementar medidas preventivas a tiempo. Los gobiernos deberían realizar campañas de concienciación pública sobre los riesgos del clima espacial y las estrategias de preparación, asegurando que los ciudadanos comprendan los posibles impactos y cómo prepararse. La colaboración entre países es crucial para compartir datos, investigaciones y recursos. Una red global para la predicción y respuesta del clima espacial puede mejorar los esfuerzos de preparación. El desarrollo de políticas que requieran el fortalecimiento de la infraestructura crítica y el almacenamiento de suministros esenciales garantizaría que tanto el sector público como el privado estén mejor preparados para las tormentas solares. Al implementar estas estrategias, la sociedad puede mejorar su resiliencia contra los efectos potencialmente devastadores de las tormentas solares severas. Si bien es imposible prevenir esos fenómenos naturales, una preparación minuciosa puede mitigar significativamente sus efectos, preservar infraestructuras críticas y salvar vidas. Se espera que el próximo máximo solar alcance su punto máximo alrededor de 2025, lo que sugiere que la actividad solar, incluida la frecuencia de las CME, alcanzará su punto máximo en 2024 y 2025. Que nos afecte o no un evento de Carrington se deja puramente al azar. Por este motivo, asegúrate de estar preparado.